Hemos leído 2 capítulos largos, 34 versículos, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué tan largos? Hoy las personas y nuestra propia carne trata de decir, ¿no es cierto? Es muy largo la lectura, ¿por qué mejor algo más corto, algo más? Pero es la palabra de Dios. Él dice que la Biblia, que toda palabra de Dios es útil. Y hay mucha parte del cristianismo que ha desechado el Antiguo Testamento o simplemente toma pequeñas partes del Antiguo Testamento para aplicarlas de lo que se llama de la manera motivacional. Yo siempre hago esta aclaración por ahí los que no están siguiendo la serie. ¿Qué es motivacional? Yo les explico. Imaginen que una empresa trata de traer un motivador para su equipo de ventas. Y ese motivador, porque yo lo he conocido, he estado trabajando muchas veces en equipos de ventas de mucho tiempo, donde viene un motivador y te toma historias, algunas de los chinos, otras de la vida cotidiana, y te motiva a hacer determinada cosa. Y tristemente, a veces el cristianismo de hoy toma simplemente el Antiguo Testamento como historias motivacionales. Hoy hemos leído el cruce del Jordán. Y si uno buscaría de todas las predicaciones que hay en internet que hablan acerca del cruce del Jordán, la mayoría te diría algo como cruza tu propio Jordán, enfrenta a tus propios enemigos, vence con el Señor tus dificultades. Yo me pregunto, ¿tendrá la Biblia que ver conmigo o tiene que ver con Jesucristo? ¿Qué les parece a ustedes? Decimos Cristo en toda la Escritura. No tu nombre en toda la Escritura, no Alejandro en toda la Escritura, sino Cristo en toda la Escritura. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, tanto el Antiguo y obviamente el Nuevo Testamento, vamos para encontrar el propósito redentor de Cristo a través de la historia de Israel. Y no relacionar cada una de esas cosas con una parte motivacional, que capaz que te sirve, a manera de emocionar un poquito te sirve, pero no te sirve para caminar en el contexto de la vida cristiana toda tu vida. No transformás lo que lees del Antiguo Testamento de la palabra de Dios en palabras de vida eterna, sino en discursos motivacionales que te durará 1 o 2 días. Ya el martes ya no te sirve más y el miércoles ni te acordás del mensaje. Por eso vamos a tomar estos 2 capítulos, pero no vamos a predicar de estos 2 capítulos así, versículo por versículo, obviamente, no se asusten, pero vamos a tomarlo como un marco de referencia. Pero vamos a centrarnos en solamente 4 versículos del Nuevo Testamento que vamos a leer ahora. Le invito a buscar en Tito, y uno dice, ¿qué conexión tiene Tito con esto que hemos leído del cruce del Jordán? Bueno, ahora lo vamos a ver. Tito capítulo 3, versículo 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué tiene que ver esto que hemos leído acerca de salvación, acerca de regeneración, acerca de justificación y acerca de una herencia de vida eterna? Bueno, la cuestión es así, y lo hemos dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Cuando uno ve el Antiguo Testamento en toda su historia, es la historia de la redención. Es Dios trazando con un pueblo llamado Israel una gran parábola gigante por medio de ejemplos, por medio de vivencias, por medio de ordenanzas y mandamientos, para que nosotros pudiéramos apreciar ahora, como la iglesia del Nuevo Testamento, lo magnífico que fue la obra de Dios en la salvación. Para que nosotros podamos maravillarnos de las historias bíblicas y no usar esto simplemente como una muletilla motivacional para nuestras vidas, sino que esto nos dé principios bíblicos para vivir la vida cristiana como Dios quiere que sea. Entonces yo quiero, antes de abordar estos versículos, darle el esquema a los que no han seguido la serie, pero también vamos a dar el esquema de estos 2 capítulos que hemos
Vamos a ver como una vista así satelital de esto. Bien de arriba. El pueblo de Israel, ¿dónde estaba cautivo? Estaba cautivo en Egipto. Estaba siendo esclavizado y Dios lo rescata de Egipto cruzando, ¿qué cosa? El Mar Rojo. Ya hemos predicado de eso, pero lo vuelvo a repetir. El cruce del Mar Rojo, ¿Israel tuvo que pelear? ¿Tuvo que enfrentar a los egipcios? No. Jehová peleará por vosotros. Jehová, Dios, sepultó a los egipcios en ese Mar Rojo y no alcanzaron a ese Israel que cruzó por el medio del Mar Rojo. Y cuando se dieron vuelta, ¿dónde están tus enemigos que te perseguían? ¿Dónde están aquellos que te esclavizaron? Sepultados bajo el mar. Nosotros sabemos que esa primera parte, esa etapa de Israel, ejemplifica lo que hizo Dios con nuestros pecados, aquellos que hemos creído en Él. Él sepultó en el fondo de la mar todos nuestros pecados, como esos egipcios que nos perseguían. El pecado nos esclavizaba en las cadenas, pero Él las rompió, nos hizo cruzar el Mar Rojo y cubrió todos esos pecados. Eso ya lo hemos predicado hace un par de domingos atrás. Ahora, entre el Mar Rojo y el río Jordán hay todo un periodo del desierto. Y hay 40 años de la historia de Israel donde toda una generación murmuradora que siempre quería volver a Egipto, una generación que siempre Dios hacía milagros y ellos tenían hambre, diciendo, no vamos a morir de hambre, y Dios les daba de comer, diciendo, no vamos a morir de sed, y Dios les daba de beber. Pero hubo un hecho, y esto no lo leemos porque es muy largo, porque esto está en el libro de Levítico capítulo 13, donde hay una situación de todas las rebeldías que cometió Israel, que hizo que Dios los dejara en el desierto, a una generación. ¿Recuerdan cuál es? Fue cuando ellos tenían que ir a reconocer la tierra prometida. O sea, la promesa de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, era que le iba a dar una tierra. Y eso lo iba a cumplir por medio de Moisés y Josué, en este caso. Pero salieron los israelitas a ver la tierra prometida y dijeron, la tierra es buena, trajeron frutos de esa tierra que eran gigantes, pero dijeron los que habitan esa tierra son como gigantes y nosotros parecemos como langostas delante de ellos. Es una tierra que traga a sus moradores, es decir, mandaron a 12 espías y 10 dijeron no vamos a pasar, 10 fueron incrédulos a Dios diciendo Dios nos manda a una muerte segura. Pero Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Vamos a tomarla ahora, vamos a conquistarla porque Dios está con nosotros. Ahora, ¿a quién escuchó el pueblo? ¿A 2 hombres que querían perseverar en el Señor? ¿A 2 hombres que tenían fe en Dios? En las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob. No, le creyeron a 10 personas desalentadoras que decían, no nos conviene pasar. Entonces, como el pueblo le creyó a la incredulidad, podemos decir, hay una redundancia ahí, y no le creyeron a estos 2 hombres de Dios, Dios los postró en el desierto. Dios los dejó en el desierto. Ninguno de esa generación pudo entrar a lo que es la tierra prometida. Ninguna de esa generación, ninguna persona de esa generación pudo cruzar el Jordán. Entonces nos damos cuenta que está Egipto, el cruce del Mar Rojo, el desierto, que es una parte de prueba para Israel, y una generación que no entra al Jordán. Ahora, la gran pregunta. Si el Mar Rojo es símbolo de que nuestros pecados fueron perdonados y sepultados, o sea, es la obra de Cristo en la cruz, cubriendo nuestros pecados, ¿qué significa el río Jordán? Tanto que se habla en internet, cruza tu Jordán. ¿Qué significa el río Jordán? Y esta es una parte de las aplicaciones más difíciles de la Escritura, porque errar en esto es grave. Y cuando un predicador tiene que tomar la palabra de Dios, tiene que decir lo que Dios dice. No venimos en esta mañana a dar discursos para que vos te sientas mejor por medio de ejemplos del Antiguo Testamento, sino a trazar de manera más precisa el plan de redención en Cristo Jesús. Entonces, si tenemos el Mar Rojo que fue dividido
y pasó Israel. Y tenemos que en el desierto Dios los probó, ellos murmuraron, se quejaron contra Dios, fueron incrédulos. Y hay una generación menor a 40 años que murió allí y no pasó el Jordán. ¿Qué significa el Jordán? Quiero que sigamos esto del Nuevo Testamento. En Tito 3:5 dijimos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, ¿qué tuvo que hacer Israel para salvarse de los egipcios? ¿Hizo algo? Simplemente no. ¿Tuvo que luchar? No. ¿Quién fue el que venció? Dios. ¿Quién fue el que venció en la cruz por nuestros pecados? Dios. ¿Vos tuviste que batallar contra tus pecados? Sí, yo me arrepentí, digo, pero ¿quién es el que pagó el precio de tus pecados? Jesucristo. ¿Quién es el que venció a la muerte y a Satanás? Jesucristo. Jesucristo es el mar rojo que se abrió y sepultó todos tus pecados que te perseguían y ahora sos libre en Cristo Jesús. Hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? Ahora vamos al Jordán. Hay una parte más en la vida cristiana. Imagínate que Dios te perdonara los pecados, pero vos siguieras pecando, como si nada. Suponete que Dios te perdona todos tus pecados y vos vivís tu antigua vida en pecado como siempre. Obviamente la salvación de Dios no es así. La salvación de Dios incluye la salvación, vamos a Tito de nuevo, hay una palabra allí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Y escuchen esto, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea, Dios no solamente perdona nuestros pecados, para dejarnos, podemos decir, con la libreta en cero. O sea, borrón y cuenta nueva. No es borrón y cuenta nueva, es una nueva naturaleza. Es un nuevo corazón, es un nuevo nacimiento. Haré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y quién es el que hace esa obra a la cual la Biblia denomina como regeneración? Es el Espíritu Santo, por medio de la palabra predicada, exponiendo a Cristo en la cruz, dando al pecador arrepentimiento, dando fe para creer en esa obra de Cristo. Y la regeneración es volver a ser de nuevo, recrear de nuevo nuestro corazón, darnos un corazón conforme al corazón de Dios. Fíjense los aspectos de la salvación. Nos salva de nuestros pecados, cambia nuestro interior en la regeneración. Y aquí viene el río Jordán. Uno dice, ¿cómo? ¿Qué tendrá que ver? Versículo 6, Tito 3, 6. Sigamos con la lectura. Que Él derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Señor, Salvador. 7. ¿Para qué? Justificados por su gracia, llegáramos ¿dónde? A ser herederos según la esperanza de la vida eterna, la tierra prometida. Entonces, la diferencia entre el cruce del Mar Rojo y el cruce del Jordán es esta. El Mar Rojo nos recuerda el perdón de nuestros pecados. Pero el cruce del río Jordán nos recuerda la justificación en Cristo Jesús a través de esa nueva vida que nos dio Dios a través de la regeneración de su Espíritu Santo. Cuando Dios te perdonó los pecados, vos no tuviste que luchar contra esos pecados porque Jesucristo peleó en la cruz para matar a esos pecados. Por eso la salvación no es por obra, es por gracia. Es como se lee en el versículo 5, por su misericordia, sino según su misericordia. Y en el versículo 6 nos dice que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, en el cruce del Mar Rojo, en la victoria de los pecados en la cruz, vos no peleaste. Vos solamente tenías que marchar, creer. Vos, para ser cristiano, solamente tuviste que poner tu fe en Jesús y reconocer que Él murió por tus pecados y que Él pagó el precio de tus pecados. Ahora, en el río Jordán, vos tenés que reconocer otra cosa. Tenés que reconocer que Dios es el que justifica y ahora Dios te pide que vos seas el que pelees. ¿Cómo es esto? Y al decir que pelees, no se imagine que vas a pelear
contra los conflictos laborales, contra la depresión, contra los problemas matrimoniales. Bueno, eso tiene alguna aplicación, pero no podemos ser tan pequeños en la interpretación de la Escritura. Esto es pelear la vida cristiana. Fíjense que Dios peleó por Israel para salvarlo. Pero ahora que cruza el Jordán, Dios le pide a Israel que pelee por él. Y Dios te pide a vos en la salvación que pelees por él. ¿Pero para qué? ¿Para conservar tu salvación? No, la salvación es por gracia, es por misericordia. ¿Para qué? ¿Para tu justicia? No, Él es nuestra justificación. Y acá viene una gran verdad de la vida cristiana. Hoy muchos andan diciendo por ahí que cuando comiences la vida cristiana, o sea, y sin predicarte lo que es la cruz, te dice que todo va a mejorar. O sea, te dicen, si vos te haces cristiano, tus problemas se van a acabar. ¿Qué nos dice la Biblia? Cruzar el Jordán, tus problemas se van a acabar, llegaste a la tierra prometida. ¿Qué es lo que hace Israel por mandato de Dios? ¿Dónde comienza la batalla? ¿Estaba en el desierto la batalla? No. ¿Estuvo en el Mar Rojo con los egipcios? No. ¿Dónde comienza la batalla? Después del Jordán. Dios te salva, regenera, Dios te justifica y ahora dice, tendrás que sufrir, tendrás que pelear, tendrás que batallar. Y nos damos cuenta que esa batalla es por causa del Evangelio. Ahí está la gran aplicación. Si bien vamos a tener que batallar con nuestra carne, con nuestro desánimo, incredulidad, etc., es verdad eso. Hay una aplicación devocional en esas cosas. No es que podemos descartar todo eso. Pero la aplicación principal es sufrirás. ¿Sufrirás por causa de qué? Del Evangelio. Sufrirás por causa del Evangelio. Nosotros cuando predicamos la salvación a alguien que no conoce a Dios, le predicamos a Cristo. Le predicamos la ley, como estuvimos también estudiando ayer, para mostrarle sus pecados, pero no le prometemos una promesa engañosa, una promesa falsa, ni tampoco vamos aplicando la Escritura a cada paso de la vida cristiana con una motivación falsa que no sea Cristo y su Evangelio, por el cual vale la pena vivir y vale la pena morir. No estamos tan lejos de la persecución, hermanos. Fíjense cómo es el mundo un hervidero en nuestra América Latina de conflictos, de guerras civiles. Y alguien bastante allegado, por así decirlo, conocido, aquí nomás en nuestro país vecino, en Chile, fue perseguido en el sentido que le dieron de puntapiés en el suelo, le quebraron sus costillas. Es un pastor joven. Estuvo internado, gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Pero por qué? Él no era político. Él no estaba ondeando una bandera. Él sentó las bases bíblicas y el mundo impío, que confunde todo, confundió eso con política y atacaron a este pastor por un principio bíblico. Las luchas empiezan cuando vos querés vivir el Evangelio. Las luchas empiezan cuando vos querés predicar el Evangelio. Si no querés vivir el Evangelio y no querés predicar el Evangelio, te digo, va a ser tu vida bastante fácil. Bueno, el mundo es difícil, pero si vos querés vivir la vida cristiana, el Señor te dice, aquel que me sigue y no toma su cruz, lo cual nosotros cada vez que decimos esa, la cruz no es la cadenita colgada, es la cruz romana que te rompía los hombros y que te obligaba a llevarla hasta el lugar de la ejecución. Eso era llevar la cruz. Vamos entendiendo ahora un poco más. Vamos a bajar de la vista celeste y vamos a ver una vista de helicóptero. Vamos a ver a Israel cruzando este Jordán y los elementos que hay. Por un lado quería contraponer la generación que quedó en el desierto, podemos decir la generación Mar Rojo con la generación Río Jordán. La generación Mar Rojo era una generación que se quejaba constantemente. Yo sé que nosotros nos quejamos, hermanos, de muchas cosas, pero esta queja era contra Dios. Era ese tipo de personas que obviamente después demuestra que no son cristianos, que pasan por pruebas y dicen, ¿y esto era la vida cristiana?
¿Saben lo que dijo la generación más roja? Queremos volver a Egipto. Queremos volver a la esclavitud. Porque así comimos. Aquellas personas que quieren iniciar la vida cristiana, pero no se convirtieron, realmente no creyeron en Dios, fueron incrédulos como esta generación, comienzan la vida cristiana y dicen, no era lo que pensaba, no era lo que me dijeron que era, y yo tiro todo por la borda y vuelvo a mis antiguos pecados, vuelvo a Egipto. Vuelvo a deleitarme de la olla de los egipcios, aunque me esclavice, aunque me haga estar otra vez en esas cadenas, en esa opresión del diablo y el mundo. Las personas que se han vuelto atrás en la vida cristiana nunca fueron cristianos. Nunca confiaron en ese Dios que los guiaba. Nunca tuvieron la regeneración que no solamente te salva, sino que también el siguiente paso, la justificación, es el que te da a través del Espíritu Santo, ¿sí?, el impulso para cruzar el Jordán, o sea, para vivir la vida cristiana. La carne no se puede justificar delante de Dios. No puede obedecer a Dios, no puede seguir la voluntad de Dios, no puede llegar hasta el Jordán, muere en el desierto. Todas aquellas personas religiosas que entraron al cristianismo pensando que podían caminar en sus propias fuerzas, quedan tendidos en el desierto. Pero aquellos que como Josué y Caleb dicen, confiamos en nuestro Dios, queremos seguir adelante. Y los capítulos que hemos leído, ustedes se darán cuenta que hay un elemento que guía al pueblo de Israel. ¿Cuál es ese elemento? Es el arca de Dios. En Números 13, cuando el pueblo mandó a sus espías y vinieron y le dijeron, no podemos contra ellos. Entonces le dijo Dios, van a morir aquí. Todo el pueblo se lamentó y quiso salir a pelear. ¿Y saben cómo le fue en esa batalla? Perdieron. Porque dejaron a Dios en el campamento, el arca de Dios. Quisieron hacer por sus propias fuerzas. Y ahí está el fracaso de la falsa religión, del cristianismo que quiere caminar motivacionalmente, que quiere caminar por medio de clichés hechos, que quiere caminar por medio de entusiasmo, contención social y todo lo que la iglesia pueda brindarte, pero no con Cristo, no con su palabra, no con el Espíritu Santo, no a través de la regeneración, no a través de la justificación. Por eso hay tantas personas que se vuelven atrás, porque no conocieron a este glorioso Redentor y Salvador, que no solamente te perdona los pecados, sino que transforma tu ser y te da la energía suficiente a través de su Espíritu Santo para llegar hasta el final, para perseverar, para cruzar ese río Jordán. Entonces, el arca de Dios era algo que iba delante de ellos en forma continua, ¿sí? Y también Dios está mostrando aquí que así como Él prometió, Él cumple. Si la promesa de Dios, ustedes saben que la salvación, y esto es un concepto teológico importante para entender toda la Escritura. La Escritura se entiende por medio de la comprensión teológica de que Dios hizo un pacto de gracia con el hombre, un pacto de salvación, que lo cumplió a través de Jesucristo. Y las personas que Él salvó nunca se perderán, ni nadie arrebatará de la mano del Padre, ni de la mano del Hijo, a una persona que Él salva. Cuando nosotros vemos la historia de la Biblia a través de este pacto de Dios, entendemos que la existencia de Israel es para el cumplimiento de ese pacto. Nosotros entendemos que la pelea con los enemigos es para el cumplimiento de ese pacto. Y que hay una ilustración muy grande, que es la tierra prometida, que es símbolo de Cristo. Ahora, fíjense cómo actúa Dios enviando el arca adelante, el pueblo siguiendo detrás. Y cuando llega al Jordán, ¿qué hace? Dice que cuando los sacerdotes, como hemos leído, ponen el pie en el Jordán, ¿qué pasa con las aguas del Jordán? Se detienen arriba, no fluyen más. En ese tiempo, el Jordán era que desbordaba por todas sus orillas, porque era tiempo de la siega. Es decir, que un río que normalmente tenía 30 kilómetros, 30 metros simplemente, es bien cortito el Jordán, ¿sí? Si quieren buscarlo en una foto, en internet,
esto desbordaba y había barros, había maleza, había árboles, todo que era muy peligroso. Ahora Dios, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, si bien esto no es tan grande como el Mar Rojo, pero aún Dios utiliza el desbordamiento del Jordán para poner el arca y el agua se detiene. Esto nos está diciendo de la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Si el arca de Dios, si la presencia de Dios no va delante nuestro, no podemos luchar la vida cristiana. Si nosotros no somos conscientes que no es por nuestras obras, sino que es por su Espíritu, no podemos luchar la vida cristiana. La presencia del arca es el símbolo de la presencia de Dios. Israel cruzó todo el río Jordán con esta vez el arca. Recuerden que en el Mar Rojo no tenían eso todavía. Pero ahora, en la etapa del creyente, que es una, salvación y justificación, todo en un mismo momento, pero es una comprensión de decir, vos tenés que vivir la vida cristiana y vos tenés que seguir al Señor. Yo no sé, hay también algunos creyentes nuevos que están empezando a venir a nuestra congregación. Hoy, por las elecciones, tuvimos bastantes bajas de eso, pero si estás empezando a caminar la vida cristiana, tienes que asegurarte que crees en Jesucristo como tu Salvador. Tienes que asegurarte que tus pecados fueron perdonados y que sos justificados. Y preguntarte siempre esto, ¿qué es lo que me impulsa a seguir la vida cristiana? ¿Qué es lo que me trajo hoy aquí, a este lugar? Y podría haber estado en otro, haciendo otras actividades que más le gusten a mi carne. ¿Qué es lo que está impulsando tu vida para seguir al Señor? ¿Es tu carne? ¿Es una autodeterminación que te hiciste? ¿O es el Espíritu de Dios que Él puso dentro tuyo y que te anima a seguir? Si es así, tenés plena seguridad que vas a seguir. Y si no es así, examinate hoy delante de la presencia de Dios y asegúrate que tus pecados te han sido perdonados. Y esta palabra regeneración que hemos leído en Tito sea una realidad, o sea, de decir, pensar en tu propia vida y decir, Dios la cambió, Dios la transformó, no soy el mismo o la misma de antes, ya mi concepto del pecado y mi amor por el pecado ya no es el mismo, ahora amo a Dios, amo a Cristo, amo su palabra, amo estar con mis hermanos, amo predicar el Evangelio, amo y disfruto de leer la Biblia, amo orar. Si todas esas preguntas tienen una respuesta sí, es el Espíritu de Dios obrando en vos, porque sos salvo. A la gente no se la puede entretener con cosas. A la gente no se la puede llevar con motivaciones. Solamente Dios puede hacer que el cristiano viva la vida cristiana. Las aguas se detuvieron, el arca estaba allí en seco, en ese fondo rocoso que es el río Jordán, y todo Israel fue pasando y no quedó ninguno hasta que estuvieron del otro lado. Y allí empezaban las batallas, que eso quizás lo veamos después. Pero hubo algo importante que Dios dijo que debían hacer después de cruzar el río Jordán. ¿Qué era? Tomarán del fondo del río 12 rocas, ¿ya? Un lecho de río rocoso. Tomarán 12 rocas y del otro lado, o sea, del lado que cruzaron, pondrán allí un altar a Dios. Hay otro altar que se hizo que no me voy a detener en el significado, que quedó también de 12 rocas en el lecho del río. Pero el de este lado, lo que decía la palabra del Señor donde hemos leído, es para cuando vengan tus hijos a preguntar diciendo, papá, mamá, ¿qué significan estas 12 rocas que están aquí? Y los padres tenían que decirle, no, cruzamos un río, no. Tenían que decirle, este es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a nuestros padres. Este es el Dios que lo que promete cumple. Este es el Dios que hace
milagros portentosos. Este es Jehová, diferente a la idolatría de todos estos pueblos de alrededor que creen en cualquier cosa, menos en el único Dios. Y esto representa la fidelidad de Dios en nuestra vida. Fíjense cómo las simbologías del Antiguo Testamento también tienen una sombra en el Nuevo Testamento, proyectan su sombra en el Nuevo Testamento. Nosotros hemos creído en Cristo para salvación, hemos sido regenerados, hemos sido justificados. Y Dios, así como pidió a Israel que hiciera un memorial, eso es un monumento para memoria, Dios también nos dejó un memorial a nosotros. ¿Cuál es ese memorial? La cena del Señor. Las piedras representan esa justificación. La cena del Señor representa la justificación también que tuvimos en Cristo. Qué bueno sería, ¿no? Que cuando, bueno, algunos tienen hijos grandes, otros en crecimiento, y pregunten cuando servimos en esta mesa, el domingo que viene toca la cena del Señor, si a papá, mamá, ¿qué es ese pan que se parte, que todos comen, miembros de la iglesia? ¿Qué es esa copa que están tomando? ¿Qué le responderemos a nuestros hijos? ¿A qué escenario iremos? ¿Al de la cruz? Es el testimonio que Dios siempre deja en su iglesia, visible, para que vos vayas a recordarle a tus hijos y también a tu propia vida quién es Jesús, lo que hizo en la cruz y cómo te salvó. Entonces, tenemos ya el cruce del río Jordán, tenemos el memorial. Hacemos un repaso para que nos quede bien claro. Volvemos a la vista de satélite. Israel sale de Egipto, cruza el Mar Rojo y entra al desierto. Símbolo de la salvación en Cristo. Hay un pequeño lapso donde también Dios puede identificar y nos ejemplifica el falso creyente que muere en el desierto. Y tenemos un nuevo nacimiento, una regeneración, una justificación que está ejemplificada en el cruce del río Jordán, donde después de ese cruce vienen las luchas de la vida ejemplificada, podemos decir, de la vida cristiana. Yo te pregunto, ¿alguna vez viste este panorama del Antiguo Testamento así? Es lo que siempre la Iglesia predicó, pero que hoy se ha diluido en millones de voces y coach y motivaciones y gente que arenga al pueblo diciendo, sacamos esta historia y motivamos. Este es el plan de redención que Dios se tomó 1450 años para mostrarte a vos en una predicación de menos de 45 minutos lo que Él hizo con una parábola de la redención para que vos entiendas. Y quiero hacer hincapié en estas palabras. Versículo 5. No por obras de justicia. De todo el mensaje que vimos hoy, yo quiero que recuerdes esas palabras. No por obras de justicia. No por vuestra justicia, le dice Dios al pueblo de Israel, entraréis en la tierra prometida. Deuteronomio 9:6. Por tanto, sube, que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Dios le dijo a Israel, no es por tu justicia. Dios te dice en el Nuevo Testamento, no es por tu justicia. Pero hoy estoy predicando a creyentes. Como digo, si habría alguien que no cree en Cristo, ya lo he exhortado. Pero déjenme referirnos a creyentes. Uno entiende que la salvación no es por tu justicia, ¿verdad? Amén, todos creemos en eso. Nuestra salvación no es por nuestra justicia, ni por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero ahora te pregunto, ¿el caminar en tu vida cristiana y tu santificación es por tu justicia? Tampoco. ¿Cómo funciona entonces esto de luchar la vida cristiana? Dios te pide obedecer, sí, tienes que obedecer. Pero siempre tienes que recordar esto. No son tus fuerzas, no son tus obras, no es el yo puedo, no es tu valentía, no es tu carácter, no son tus dones naturales, no es tu estudio,
no es tu perseverancia de años. Nada de eso te va a hacer cruzar el río Jordán y luchar. Solamente la gracia de Dios, solamente la misericordia de Dios. Es su justicia la que nos salvó y es su justicia la que te va a permitir vivir tu vida cristiana. Esto me sirve mucho a mí en tantas veces que uno se hace determinaciones en la vida cristiana de mejorar. Uno dice, no puedo estar así. Muchas personas dicen, si me examino hoy a la luz de la palabra y veo que me siento mal, que estoy un desastre en muchas cosas, tengo que cambiar esto y aquello. Pero estamos hablando de cristianos, ¿sí? Y es ahí cuando se equivocan, que por medio de una autodeterminación y de un arranque quizás de voluntad, puedan ponerse de pie y caminar y pelear. No, es humillarte delante de Dios y decir, no es por mí, es por ti. No es por lo que yo haya hecho, ni lo que yo haga en el futuro, sino es por ti. Yo soy débil. Yo titubeo a cada paso. Mi mente duda. Mi ánimo, un día está bien, el otro día está mal. Soy como un borracho errante que estaba así si no fuera que Dios en su poderosa mano tiene mi vida, sostiene mi alma y me hace caminar. Y cuando quiero ponerme de pie en la vida espiritual por mi propia fuerza, veo que ese intento no va a durar mucho. Sino que tienes una dependencia constante del Señor, no autodeterminación, sino decir, Señor, tú me invitas en tu palabra a pelear la vida cristiana. Y yo estoy, no como un soldado, sino como un civil, cruzado de brazos, lidiando con mi trabajo, lidiando con mis problemas, y no estoy viendo realmente la gran misión que me diste de ir y predicar tu palabra a otros. La gran oportunidad que me da de estar con hermanos en la fe, que yo pueda considerar compañeros de esta batalla, que me alienten a mí, pero un aliento, decir, sigue hermano, en el Señor adelante. Vale la pena. Tenemos el ejemplo de cadáveres en el desierto, de los israelitas incrédulos. Pero nosotros no estamos llamados para eso. Si el Señor nos llamó para salvación, Él perseverará en nosotros hasta el final de nuestra vida. Quisiéramos llegar al cielo, hermanos, no como personas que no hayan peleado la batalla cristiana. No queremos llegar como débiles personas que no tienen ninguna victoria que entregar a su maestro, que no tienen nada para presentar en el día del juicio, sino que toda su obra es quemada. Queremos ser personas que, entendiendo la voluntad de Dios, peleen la vida cristiana. Muchas veces en nuestra vida cristiana, y vamos a usar un dicho popular, queremos tirar la toalla, ¿no? ¿Qué cosas nos quieren hacer tirar la toalla? Un montón de cosas, ¿sí? Pero la solución sabemos que siempre está en buscar fuerzas en Dios. Siempre queremos justificarnos a nosotros mismos, queremos justificar nuestros pecados, queremos justificar nuestra apatía espiritual por muchas cosas. Pero la única respuesta es nuestra falta de dependencia de Dios. Si nosotros estamos pegados al arca, si nosotros vamos con Dios, nosotros avanzamos en la vida cristiana. Para ir terminando, quisiera que veamos la última parte del versículo 7. Hemos leído Tito 3, ¿no es cierto?, del 5 al 7. Pasando a la justificación, o sea que dice, para que justificado por su gracia, llegáramos a ser herederos según la esperanza de vida eterna. Y aquí quisiera terminar, ¿sí?, ilustrando esta última cuestión de lo que es la tierra prometida. ¿Cuán poco entendimiento hay hoy acerca de la tierra prometida? Todavía, aún creyentes, siguen pensando que Dios todo lo dio para que estén peleando en Medio Oriente por una porción de tierra. Cuando esto era un ejemplo de la redención, para que uno diga, y el israelita tendría que haber dicho, y los aquellos que creen en Cristo, que son judíos que dejan de ser judíos y abrazan al Mesías verdadero, que es Cristo, entienden que la tierra prometida, ¿saben quién es? Cristo. Porque si hubiesen hallado la tierra, dice el libro de Hebreos, no estarían buscando una patria mejor, ni Abraham, ni Jacob, Isaac, ni Jacob,
sino que buscan la celestial. Así como Israel tiene una visión terrena de su Mesías, por eso lo rechazaron. Gran parte de la iglesia tiene una visión terrena de las promesas de la Escritura, tiene una visión terrena de las historias del Antiguo Testamento y no una aplicación espiritual en el marco de la redención. Este entendimiento de la Escritura nos va a fortalecer, hermanos, cuando leamos el Antiguo Testamento de nuevo. Ya no va a ser algo tedioso, aburrido, sin sentido, sino que al conectarlo con la historia de la redención va a ser luminoso y va a decir, esto me sirve para mi vida práctica. O sea, esto tiene aplicación y ya la hemos visto. Entonces, aquí nos dice que somos herederos de la vida eterna por Jesucristo. Te digo 3 preguntas para terminar. ¿Con cuál generación te identificarás? ¿Con la que quedó en el desierto, incrédula, criticona, que no confía en su Dios? ¿O con aquellos como Josué, que pasó junto con Caleb y el pueblo muy joven, y estamos hablando de años de vida, si no estamos ahora espiritualizando, es decir, nosotros los creyentes cruzamos el río Jordán por la presencia de Dios, por el sacrificio de Cristo, por el Espíritu Santo que nos regenera y justifica. Segunda pregunta, ¿eres consciente que sin la confianza en el Espíritu de Dios, en su poder, no puedes enfrentar la vida cristiana? ¿Eres consciente de esto? Ojalá este mensaje te sirva para que tus esfuerzos para seguir al Señor no sean en la carne simplemente. O sea, sí nos va a doler, pero no sea simplemente la carne, porque te vas a desalentar. ¿Qué mejor motivación que decirte, no sé cómo Josué y cruzar el río Jordán, sino decir, mirá a Cristo, tené comunión con Dios, orá cada día, pedir a Él la fuerza, diciendo, Señor, camina delante mío. Yo no puedo solo esta vida, yo me equivocaré, yo me resbalaré, Él me levantará. Tercera y última pregunta. ¿Eres consciente que la vida cristiana está llena de luchas? Pero escucha esto. Por el Evangelio. Porque si hablamos de las luchas, vos tenés la misma lucha que tu vecino o no. ¿Tenés la misma crisis económica de nuestro país o no? Cuando hay una epidemia de enfermedad, ¿te agarrás la misma enfermedad o no? Cuando hace calor, sufrís el mismo calor. Cuando hace frío, sufrís el mismo frío. No estamos hablando de decir tus luchas que todo el mundo tiene. Nosotros tenemos una lucha que el mundo no tiene. Y esa lucha es la lucha cristiana. Es la lucha por el Evangelio. ¿Qué estás haciendo, hermano, por el Evangelio? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar de tu vida por esta verdad de que Cristo murió en la cruz, resucitó, está a la diestra de Dios y exige que todo hombre se arrepienta y crea en Él para salvación? ¿Qué tan dispuesto está a enfrentar a tus familiares, amigos, con esta verdad, pero ofreciéndole la salvación en Cristo? Muchos te van a hacer la guerra y otros creerán. ¿Qué haremos en un mundo donde se pone la etiqueta de cristiano, pero realmente no predica de Cristo y su cruz? ¿Nos tiraremos a nuestra espalda toda la apatía y la antipatía de los demás por causa de Cristo? Amén. Nos tiraremos la antipatía de muchas personas que dirán, ¿por qué querés vivir esa vida santa? ¿Sos extraterrestre? ¿Querés considerarte otra cosa? No, seguimos a nuestro Dios. Y muchas veces este mundo nos va a perseguir y nos va a confundir con otra cosa. Yo te pregunto, ¿cuán dispuesto está a luchar por Cristo? Si hoy viniera la persecución aquí, y vendría la persecución en otros lugares, eso probaría realmente si somos la generación del desierto o somos la generación del Jordán. La persecución pone a prueba. Pero hermano, no tenemos en esta mañana persecución de ese tipo. Y no deseo que en nosotros ni en nadie venga la persecución para probar eso. Que vos puedas responder en esta mañana, no por la persecución y la presión externa, sino por creer a lo que Dios dice en tu palabra. He tratado de ser claro, he tratado de exponerte lo más sencillo, pero ahora está tu compromiso con Dios. ¿Creerás este Dios que hace realmente milagros portentosos? Que su salvación es grande, que su justificación es para siempre,
que su regeneración es una obra que ningún ser humano puede hacer. Creer a este Dios, no tanto solamente para tu salvación, sino para tu santificación y para el caminar de tu vida cristiana. Que Dios nos bendiga. Amén.